En este caso me invitaron a presentar, mi nombre me presento, soy Victoria Castillo, trabajo en el Ministerio de Trabajo ahora. Soy directora general de Estudios y Estadísticas Laborales y Mónica y Maribel Jiménez, que son las investigadoras que van a presentar una investigación, trabajaron con la muestra longitudinal de empleo registrado, que es una muestra que se elabora en el Ministerio. Entonces, bueno, Roxana seguramente por eso me invitó a participar y a moderar este panel. Les cuento, bueno, las chicas presentan un trabajo que se llama Movilidad Ocupacional de los Jóvenes, un análisis a partir de la muestra longitudinal del empleo registrado. Mónica y Maribel tienen 20 minutos, no sé si ellas me están escuchando. Sí, se escuchamos bien. Bien. Bueno, yo les voy controlando, ahora les voy a ir avisando el tiempo. Les voy a tener que interrumpir, perdonen, pero bueno, al ser virtual. Y bueno, las escuchamos y después pasamos a las preguntas, si les parece. Muy bien, muchas gracias. Sí, perfecto. Muy bien. Vale, bueno. Buenos días a todos y a todas. Agradecemos también la invitación a participar de esta conferencia, donde en esta oportunidad lo que hacemos es presentar un informe que aún está en proceso y que forma parte de una serie de informes que se van a realizar para OIT sobre la movilidad ocupacional de los jóvenes en Argentina a partir de la muestra longitudinal de empleo registrado. Nos concentramos en lo que es el grupo de jóvenes porque sabemos que este grupo etario han enfrentado dificultades históricas no solamente para conseguir una ocupación en el mercado laboral, más aún si estas ocupaciones son de calidad, sino también para permanecer en esas ocupaciones. Sin embargo, este grupo etario de jóvenes de 18 a 24 años también representan una fuente interna de crecimiento y desarrollo para el país. Pero cuando uno mira tasas de empleo, los jóvenes están siempre por abajo de los adultos y cuando miramos tasas de desempleo, los jóvenes están siempre por encima de los adultos. Y además de estas problemáticas, los jóvenes también suelen presentar más niveles de rotación laboral entre puestos, o sea, más inestabilidad entre ocupaciones por los cambios frecuentes que hacen entre inactividad, empleo y desempleo, a veces motivado o en parte por la falta de experiencia, de formación en el trabajo o por el tipo de búsqueda, que puede ser eso un factor negativo o positivo, dependiendo cómo uno lo mire. Pero también hay factores de tipo macroeconómico que pueden afectar esta movilidad ocupacional que tienen los jóvenes, algunos ciclos económicos, la estructura productiva del país y también algunas políticas laborales que pueden incidir o bien de forma negativa o de forma positiva en esta movilidad laboral juvenil. Y a esto se suma que, como sabemos, estamos transitando en una etapa particular en el país después de una crisis sin precedentes, como lo fue la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que podría implicar para los jóvenes algunas dificultades o profundización de dificultades que tienen para la inserción en el mercado laboral y para realizar una trayectoria laboral ascendente, esto en términos de calidad del empleo. Entonces, en concreto, este primer trabajo de esta serie que les comentábamos de 3 informes se va a concentrar en particular en analizar las características de la inserción laboral de estos trabajadores de 18 a 24 años en Argentina en el empleo asalariado formal en el sector privado y vamos a hacer este análisis tanto desde el punto de vista estático como dinámico. Cuando lo hacemos desde el punto de vista estático, el objetivo específico es queremos analizar las principales características y también las diferencias de esas características de las relaciones laborales formales de los jóvenes en el sector privado en comparación con adultos y también al interior del grupo de jóvenes, mirar si existe alguna heterogeneidad para cuando se mira jóvenes por género, por región de localización de la empresa donde están ocupados o rama de actividad en la que se encuentran trabajando. Y el análisis dinámico se va a concentrar en este primer informe en mirar características y también patrones de esa movilidad laboral juvenil, estimando tasas de entrada, tasas de salida y tasas de rotación, y también funciones de supervivencia. Cuando uno mira el marco teórico en el que se centra este estudio, vamos a, en concreto, destacar 3 hechos estilizados. El primero tiene que ver con que las transiciones que realizan los jóvenes de la escuela al trabajo
En economías desarrolladas se realiza, por ejemplo, principalmente cuando se termina de educación terciaria, en promedio. Pero en cambio en América Latina, en promedio los jóvenes realizan este tipo de transición, ingresan al mercado laboral después de finalizada la escuela secundaria. Y hay un estudio que destaca que, por ejemplo, cuando se hace un ranking de países de la región en el 2011, la Argentina ocuparía los primeros puestos junto con Chile, México y Brasil en lo que respecta a la cantidad de años promedio que se necesita para que el 50% de los jóvenes ingresen a una ocupación después de haber egresado de la escuela. El otro estilizado que se destaca en la literatura es lo que llamamos efecto cicatriz, es decir, el impacto negativo que tendría el desempleo, la duración por el desempleo o el paso por el desempleo en los jóvenes para su desempeño futuro en el mercado laboral, no solamente en términos de oportunidades de empleo, sino también en esta posibilidad de ser una trayectoria laboral ascendente o incluso también algunos resultados que tienen que ver con sus ingresos laborales que pueden obtener. Esta evidencia, en un estudio que se hizo de un metaanálisis reciente de Filomena, se encuentra impacto negativo, es decir, la duración en el desempleo o el paso por el desempleo afectaría negativamente a los jóvenes, en esto que hablábamos de las oportunidades de empleo, tanto en América Latina como en Argentina. En Argentina se destaca este estudio de ahí de Galeani y Copenhagen, que lo que encuentran es que un trabajador no calificado tendría un efecto negativo más importante en ellos, en la probabilidad de conseguir una ocupación, que aquellos que tienen otro nivel educativo. Y por último, el otro hecho estilizado que también se observa en la literatura es esto de cómo los jóvenes transitan entre puestos, entre ocupaciones, tasa de entrada y salida de la ocupación y permanencia en los puestos, en transiciones entre puestos de distinta calidad. Y ahí de nuevo, la literatura en América Latina y Argentina es similar en cuanto a que los jóvenes son los que presentan tasas de entrada más alta a la ocupación, pero también tasas de salida más elevadas que respecto a los adultos y menor permanencia en los puestos respecto de este grupo etario que decíamos los adultos, entonces lo que indicaría también inestabilidad laboral mayor entre los jóvenes que los adultos. De nuevo, evidencia que se repite en Argentina, además algunos estudios advierten que no ha cambiado a lo largo del tiempo, es decir, que es una cuestión, una problemática persistente esta inestabilidad laboral entre los jóvenes, y cuando se mira si esa alta movilidad se traduce en una mayor probabilidad de pasar de un puesto de peor calidad a una mejor calidad, vemos que eso no sucede, sino que por el contrario, la inestabilidad laboral estaría asociada luego a transición entre puestos de peor calidad. Entonces, como les contábamos, en este primer informe vamos a usar, y en los otros tres, la muestra longitudinal de empleo registrado que se elaboró por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del país para el periodo 1996-2001, que es la última publicada por el Ministerio, y que es una muestra representativa del universo de relaciones laborales formales del sector privado que abarca todo el territorio nacional. Y como la ponderación de esta muestra se realiza a nivel de la relación laboral formal del sector privado, a nivel nacional, también nuestra unidad de análisis va a ser las relaciones laborales o los puestos de trabajo registrados y no los trabajadores. Lo bueno de la ventaja que tiene esta muestra es que permite seguir a los trabajadores durante toda su trayectoria laboral, entonces permite hacer estimaciones de movilidad laboral y por eso es que, dada la dimensión que adquiere este tipo de análisis, hemos recurrido a hacer el análisis de movilidad ocupacional de los jóvenes en 3 informes, como lo hemos comentado. Entonces, un primer resultado que se obtiene es este gráfico que vemos aquí, donde vemos la evolución de los empleos asalariados formales de jóvenes y adultos durante el periodo de análisis. Y si vemos las barritas, estas que están en color celeste, cómo se observa que los jóvenes siempre están por debajo en cuanto a participación en empleo asalariado formal del sector privado respecto de los adultos, algo que persiste en el tiempo. Y que además de esto vemos que los ciclos económicos impactan más para este grupo de jóvenes que para los adultos. Entonces, por ejemplo, tenemos caídas más pronunciadas en la participación de los empleos asalariados formales de los jóvenes en recesiones respecto de los adultos. Y esa tendencia en los últimos años, en la última década, vemos esa tendencia decreciente, donde también ahí se observa el impacto, como decíamos, de la crisis por COVID-19. Si vamos a lo siguiente, vemos lo que es la composición de los empleados asalariados formales de los jóvenes según edad, encontramos lo que podemos esperar encontrar en cuanto a que
la participación de los jóvenes en empleos salarios formales crece con la edad. Es decir, habría más participación de los que tienen de 23 a 24 años respecto de los que tienen 18 a 19 años. Si miramos al interior del grupo de jóvenes y lo comparamos jóvenes mujeres con jóvenes varones, acá también salta a la vista esta disparidad por género, donde en la barra azul vemos como los jóvenes tienen mucha mayor participación en relación con las mujeres y además los ciclos económicos afectarían en este caso más a las mujeres que a los varones. Es decir, las recesiones decrecerían más, impactarían más en las mujeres en cuanto a la caída que tienen las mujeres en empleos salarios formales que respecto a los varones. Ahora, cuando uno compara disparidades por género entre el interior del grupo de jóvenes y disparidades por grupo etarios, es decir, adultos y jóvenes, vemos que esa heterogeneidad al interior del grupo de jóvenes no es tan pronunciada cuando uno lo mira por grupo etario. Es decir, las diferencias entre joven y adulto serían más pronunciadas que las que se observan al interior del grupo de jóvenes. Luego, cuando uno observa lo que es la distribución de los jóvenes en empleos salariados formales y en cuanto a la localización de la empresa donde está trabajando y lo compara con adultos, aquí también vemos cómo los datos revelan esa disparidad regional, teniendo la Patagonia y el GBA una mayor participación de estos empleos salariados formales de jóvenes y adultos respecto de otras regiones donde el NEA sería la última en el ranking de lo que serían las posiciones de estas regiones en cuanto a participación de los jóvenes en empleos salariados formales registrados en el sector privado. Ahora, si vamos al interior del grupo de jóvenes, de nuevo salta esto de que las mujeres tendrían una menor participación que los varones en los empleos salariados formales en las distintas regiones del país, destacándose, por ejemplo, en el caso del GBA, donde la participación de la mujer sería un 6% respecto de lo que sucede con el NEA, que sería un 3%. En cuanto a lo que es sector de actividad, distribución de los empleos salariados formales de jóvenes y adultos, aquí vemos que hay una mayor participación de los jóvenes en sectores como, por ejemplo, la construcción respecto de adultos, la construcción, comercio, restaurantes y hoteles y servicios financieros, inmobiliarios y empresariales, y una subrepresentación en sectores como enseñanza y salud. Si miramos de nuevo al interior del grupo de jóvenes, aquí lo que se observa es que en el caso de los jóvenes varones habría una mayor participación de este grupo en actividades o sectores de actividad donde se suelen asociar con una mayor masculinización de la actividad, por ejemplo, construcción y sector primario y algo en industria. Y en el caso de las mujeres se observa una mayor participación de este tipo de puestos en actividades que son más feminizadas, por decirlo así, porque tienen más, por ejemplo, actividades de cara al cliente, como por ejemplo restaurantes y hoteles, comercio, servicios financieros, inmobiliarios, empresariales y enseñanza y salud. Y luego, cuando uno observa o compara los resultados previos con otros donde miramos el primer sector, el sector donde ingresarían los trabajadores jóvenes, varones y mujeres, por primera vez a estos empleos formales del sector privado, no se observarían diferencias respecto de lo que se observa en los gráficos previos. Es decir, aquí seguimos teniendo a los varones una mayor participación de ellos en la construcción, en el sector privado, en el sector primario, y las mujeres, mayor participación también en enseñanza y salud, servicios financieros, inmobiliarios, empresariales, restaurantes y hoteles. Es decir, que no habría diferencia significativa con lo que se observaba en el gráfico anterior. Bueno, entonces ahora ya yendo ahora a los indicadores relacionados más con el análisis de movilidad o dinámica, vemos aquí los gráficos que nos muestran las tasas mensuales de entrada y salida del empleo asalariado formal para jóvenes y para adultos. Vemos entonces en las barras azules tenemos las tasas de entrada, abajo en las barras naranjas las tasas de salida y en la línea gris es la variación neta, la diferencia entre las dos tasas. A simple vista podemos ver la diferencia en los niveles de tasa de entrada y de salida entre jóvenes y adultos, con los jóvenes teniendo no solo mayores tasas de entrada, que al principio puede ser un resultado que no es esperado, sino también mayores tasas de salida. Entonces, en general, este resultado lo que está mostrando es ese mayor nivel de rotación laboral que tienen los jóvenes, que suelen tener los jóvenes y que también lo observamos en el empleo asalariado formal,
¿no? Con los jóvenes con tasas promedios de entrada, por ejemplo, de 4,4% a lo largo del periodo y los adultos con una tasa promedio de entrada de 2,9% y tasas de salida de 4% entre los jóvenes y de 2,8% entre los adultos. En cuanto a la evolución de la variación neta, vemos que la variación neta en el caso de los jóvenes comienza siendo positiva, luego va decreciendo durante la recesión de finales de los 90, la crisis del 2001-2002, donde las salidas son mayores que las entradas. Luego esa variación vuelve a valores positivos durante la recuperación posterior a la crisis, con valores positivos ligeramente mayores que los que observamos en el caso de los adultos. Y una vez, ya luego de la crisis financiera de 2008-2009, la variación vuelve hacia valores prácticamente nulos, es decir, con entradas, con flujos de entradas similares a los de salida, al igual que se observa en el caso de los adultos, se mantiene en esos valores cercanos a cero y luego vuelve a valores negativos con la crisis, después de la crisis del COVID del 2019. Pero en general, entonces, estos primeros resultados nos están mostrando ese resultado que también veíamos en otros estudios en la literatura de mayores tasas de entrada y salida, en este caso del empleo asalariado formal para jóvenes en comparación con adultos. Cuando analizamos lo que sucede al interior de los jóvenes, varones y mujeres, de nuevo, comparando los gráficos, a simple vista vemos que en general no hay diferencias muy marcadas en estas tasas de transición de entrada y de salida del empleo asalariado formal entre varones y mujeres. Vemos aquí tasas promedios de entrada similares, de 4,4 en varones, un poco ligeramente mayores en el caso de las mujeres. Lo mismo con tasas de salida de 4,1 para varones, 4,3 en promedio para mujeres, pero las diferencias no son en general significativas, ¿no? Y la evolución a lo largo del periodo de análisis y del ciclo también de las tasas de varones y mujeres tampoco muestran diferencias muy marcadas. Otra cuestión interesante de analizar es cómo son esas entradas, esas probabilidades de entrar y salir según el sector de actividad, cómo se comportan las probabilidades de entrada y salida de acuerdo a la rama, y vemos en general que los resultados lo que nos muestran es que los sectores como la construcción, un poco lo esperado, los sectores de la construcción, restaurantes y hoteles, y también el sector de servicios financieros, inmobiliarios y empresariales, que tiene un peso relativamente mayor en el empleo asalariado formal de los jóvenes, muestra tasas de entrada mayores que otros sectores de actividad. Y son esos sectores también los que muestran mayores tasas de salida, ¿sí? Como vemos aquí, tanto la construcción como el sector de restaurantes y hoteles y el sector también de servicios financieros, inmobiliarios y empresariales. O sea que son sectores con probabilidades altas de entrada, pero probabilidades también altas de salida, o sea, con altos niveles de rotación laboral, y que esos sectores sean justo los que tienen un peso relativamente alto en la distribución sectorial del empleo asalariado formal de los jóvenes es algo a considerar porque son sectores entonces que están mostrando altas tasas de rotación laboral entre ellos a lo largo de todo el periodo. Otra cuestión entonces que analizamos Bien, ya termino, sí. En el estudio es la duración en el empleo, entonces aprovechando que podemos seguir los episodios de empleo y las relaciones laborales en el tiempo con la muestra, estos son los resultados de una primera estrategia de estimación que hicimos de estas duraciones, porque hay una dificultad ahí al momento de seguir estos episodios, porque los jóvenes dejan de ser jóvenes, pasan a ser adultos, pero bueno, con esta primera estrategia de seguirlos durante 12 años, cuando los jóvenes tienen de 18 a 29 años, pero no más de 29, y luego seguir a un grupo de adultos más o menos en edades centrales, también en una ventana de 12 años, de 36 a 57 años, vemos aquí la distribución de esos episodios según tramos de duración, y observamos diferencias muy marcadas en la duración, como era esperable, pero quizás no sé si tanto en magnitud, entre jóvenes y adultos, con los jóvenes, por ejemplo, teniendo un 19% de sus episodios con una duración de 6 años o más, y en cambio, en el caso de los adultos de 36 a 57, con esta ventana de 12 años, vemos que esos episodios duran en 55% en promedio más de 6 años o más. Y en cambio, tenemos un porcentaje mucho mayor, casi el 25% de los episodios de empleo formal de los jóvenes tendría una duración que no supera el año, y ese porcentaje es del 10% en el caso de los adultos. Entonces, duraciones promedios
marcadamente menores para los jóvenes en comparación con los adultos, pero de nuevo cuando vamos al interior de los jóvenes y por género, al igual que no veíamos diferencias muy marcadas en tasas de entrada y salida entre varones y mujeres, lo mismo sucede en duración. No hay diferencias muy marcadas. Vemos acá los gráficos son relativamente similares. Sí es cierto que hay algunas disparidades, por ejemplo, en el porcentaje de episodios de relaciones laborales formales de las mujeres. En el último tramo, en el tramo de duración más alta que estamos considerando, de 6 o más años, que presentan un porcentaje menor en varios años del periodo en comparación con los varones, pero en general no hay discrepancias tan marcadas como las que vemos entre jóvenes y adultos. Y por último, las curvas de supervivencia, las primeras que estamos estimando con esta estrategia de mirar o seguir la trayectoria durante 12 años, nos muestran básicamente lo mismo, en este caso, como sabemos, controlando por la censura a la derecha que tiene la variable de duración, porque al seguirla durante un periodo fijo de tiempo, muchos de esos episodios pueden continuar activos luego o finalizar después de nuestra ventana de observación. Entonces, con estas curvas de supervivencia, teniendo en cuenta esa censura, vemos en general que las conclusiones se mantienen, ¿no? Vemos supervivencias mucho más altas para adultos que para jóvenes, y en el caso de al interior de los jóvenes no vemos diferencias significativas en las curvas de supervivencia con esta ventana de observación entre mujeres y varones. Entonces, las principales conclusiones de este primer estudio, en esta versión con estos primeros resultados, estamos viendo que entonces los resultados del análisis estático nos están indicando cómo afecta el ciclo económico de forma distinta el empleo asalariado formal de los jóvenes respecto de los adultos. En general, se observa durante 1996-2021 que las recesiones y las crisis económicas producen una caída de mayor magnitud en el empleo asalariado formal de los jóvenes en comparación con los adultos, y también afectan de forma distinta a las mujeres que a los varones. Estábamos mirando en general que las tasas de recuperación del empleo formal durante las etapas de recuperación luego de crisis es menor en el caso de las mujeres que de los varones. Veíamos también claramente diferencias en la distribución sectorial del empleo asalariado formal entre jóvenes y adultos, y también al interior de los jóvenes. Y luego esa disparidad en cuanto a la distribución regional de donde se localizan los puestos de trabajo, con las regiones del GBA y la Patagonia concentrando el 75% en promedio de esos puestos, y el NEA quedando rezagada como una región en la que se localiza menos del 5% de ese tipo de empleo. Y por último, lo que veíamos recién a partir de los resultados de duración, que los jóvenes permanecen significativamente menos tiempo en los empleos formales en comparación con los adultos, y que esa mayor inestabilidad laboral también se refleja en las mayores tasas de rotación, sobre todo en las mayores tasas de salida de los empleos formales que presentan los jóvenes en comparación con los adultos, y que esas brechas, las brechas entre joven y adulto, no se traducen o no son similares a lo que se observa al interior del grupo de jóvenes por género, ¿no? Que no vemos disparidades tan importantes en estos indicadores de inestabilidad entre varones y mujeres. Muy bien, eso es todo, muchas gracias.